Una vez más, Dios le bendiga. En el sermón de esta mañana vamos a medir nuestra humildad. Una de las palabras interesantes que pude encontrarme lidiando con el texto de esta mañana, que está en el capítulo 21 de Hechos, fue una que me costó bastante poder conseguir, pero es una que no es extraña a la cotidianidad nuestra, estoy seguro, y está muy relacionada también con la humildad. ¿Conoce usted de casualidad la palabra transigir? No transgredir, no transitar, transigir. El diccionario la define como consentir en parte con cosas con las que no necesariamente estamos totalmente de acuerdo. Es como lo que llamamos ceder en algún punto. Y si usted tiene al menos 15 minutos casado, usted sabrá mejor de esa palabra. En muchas ocasiones, para el buen devenir de una relación necesitas transigir en algo, a veces uno, muchas veces ambos. Es esa forma de poder ceder a alguna manera de conducirme cómodamente. Tal vez yo tengo una manera de actuar o de hacer las cosas, pero sé que por un bien de comunión, por un bien de convivencia, puedo yo transigir algo que no es crítico, algo que no rompe mi código moral, pero queda concedido por un bien mayor. ¿Ha hecho usted alguna vez ese ejercicio? ¿Ha usted transigido? Busqué las conjugaciones, por cierto. ¿Ha usted transigido en algún momento en su familia? Quizá le ha tocado hacerlo en su trabajo. A mí me ha tocado hacerlo, y yo creo que el apóstol Pablo, en esta historia que Lucas nos muestra, nos cuenta, precisamente nos enseña acerca de la relación entre la humildad y el acto de transigir. Midiendo nuestra humildad desde Hechos 21 del 17 en adelante, leo para ustedes. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ¿ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley? Se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces, Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Padre, agradecemos que hoy podemos una vez más tener nuestras Biblias abiertas, tu voz hacia nosotros de forma clara
y que por tu Espíritu podremos no solo entender lo que ella dice, sino precisamente internalizar en nuestro corazón, poner por obra tu voluntad y glorificarte en todo este proceso. Pedimos que tú nos acompañes por Cristo. Amén. Hermano y hermana, si un mensaje y un argumento quiero que usted se lleve en esta mañana es este: ser testigos fieles de Jesús demanda de nosotros la mayor humildad. Ser testigos fieles de Jesús demanda de nosotros la mayor humildad. Y es que si usted lo ve conmigo, esta es una historia que Lucas se escoge como la primera historia y el primer acontecimiento de Pablo llegando a Jerusalén. Si usted hizo la tarea después de leer el mensaje mío en el anuncio de que retomaríamos Hechos y sería bueno que leyera un poquito antes para tenerlo más fresco, usted habrá notado que la preparación de Pablo para ir a Jerusalén fue una muy buena. Tan buena que hasta profetas se atrevieron a dramatizar frente a él que el dueño de un cinturón, y tomó el cinturón de Pablo y se amarró así con él, el dueño de ese cinturón será igualmente amarrado cuando vaya a Jerusalén. Es decir, se había profetizado de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios mismo, que cuando Pablo pusiera un pie en Jerusalén, las cosas se iban a complicar. Si usted leyó también los versos anteriores, recordará entonces que la razón por la que Pablo quiere ir a Jerusalén no es porque quiere lamentarse contra un muro, sino más bien porque tiene una ofrenda. La iglesia de Jerusalén estaba necesitada, estaba pasándola mal, habían situaciones económicas en torno a Jerusalén y a Judea en ese momento que lo provocaban que la iglesia de ese lugar la estuviera pasando bastante incómodo. Así que lo que hicieron las iglesias fue organizarse y enviar a través de Pablo una ofrenda que pudiera bendecir a los hermanos de ese lugar. Pablo escribe sobre esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 16. Él dice: yo quiero ir a España, le dice a la gente de Roma, después de haber ido a ustedes, porque todavía no los he visitado, pero antes me es necesario ir a Jerusalén y dejar ahí la ofrenda. Él reconoce el corazón de las iglesias de Macedonia en la carta a los Corintios y les reconoce su generosidad que han tenido no solo para con él, pero también para una iglesia como la de Jerusalén. Así que lo que lleva a Pablo a Jerusalén es un celo también importante de poder hacer que la iglesia se mantenga en pie, y no va a descansar hasta que no haya llegado a Jerusalén y pueda llevar así esta ofrenda. No obstante, si usted ve esta pequeña historia conmigo, podrá preguntarse: pero ¿qué podrán tener en común estos aspectos o esta historia? Y yo creo que más adelante va a tener mucha más claridad conforme vayamos avanzando en lo que sucede con Pablo en Jerusalén. Pablo en Jerusalén y posteriormente en Roma, podríamos interesantemente describirlo como la voluntad de Dios para con Pablo en hacerlo padecer aspectos similares inclusive a los del Señor Jesucristo. El final de los relatos de Hechos, conforme avancemos quizá podrá ser más claro, son pequeñas emulaciones que Pablo mismo recibe en su vida, pero que interesantemente puedes reflejar también lo que nuestro Señor mismo vivió. Lo cual lo hace a uno pensar precisamente aquella famosa frase atrevida de Pablo, pero humilde en su intención: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Tan a pecho esa frase, creo yo, que hasta estos últimos viajes de Pablo se parecen en esto al Señor Jesús. La humildad de Pablo es muy importante y es la primera porción de la historia de Pablo en Jerusalén que nos cuenta Lucas, perdón. Y de los versos 17 al 18, y podemos tocar un poco el 19, vamos a entender esto: ¿cómo podemos medir nuestra humildad ante nuestros líderes? ¿Cómo podemos medir nuestra humildad ante nuestros líderes? Todo este sermón se va a concentrar en el tema que podemos ver en común en Pablo en todo este relato: su humildad como siervo de Dios. En los versos 17 al 18 y tocando un poco el 19,
Precisamente vemos a Pablo llegando a Jerusalén. Lo primero que vemos es que él llega para cumplir así la promesa que les anticipaba yo. Se había hecho a las iglesias que habían ofrendado. Había una confianza depositada en Pablo de que él precisamente sería aquel que llevaría ese alivio a los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Así que Pablo no descansa, Pablo no se ve mermado. Muchos le recomiendan no ir a Jerusalén, él no los escucha, porque él entiende que la misión particular que Dios le ha depositado es la de llegar a Jerusalén y aliviar las necesidades de los pobres. Por eso en el verso 12, de ahí del capítulo 21 también, tenemos la reacción al deseo de Pablo de ir a Jerusalén. Dice que al escuchar esto, tanto nosotros, se incluye Lucas, como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pablo no se deja persuadir, sino que insiste, y él entiende que esta es la voluntad del Señor. Lo primero que hace Pablo y lo primero que nos muestra esta pequeña porción del relato es precisamente el acto humilde de Pablo, tanto de hacer la voluntad de Dios obstinadamente y no hacer la suya propia o hacerla cómoda, así como también honrar la solicitud de que sea él quien lleve la ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Él se sujeta a las autoridades porque Pablo, siendo apóstol de Cristo, no es quien envía a otro. Él recibe una comisión de parte de la iglesia y él se sujeta de esta manera no solo a la voluntad de Dios expresada por el profeta, sino también a la iglesia que le da esta misión. Por eso, hermanos y hermanas, debemos considerar a la iglesia como esa autoridad con la que nos comprometemos para hacer la voluntad de Dios como su pueblo. Hemos insistido mucho durante este año pasado, sobre todo, aunque desde antes, y lo seguiremos haciendo. No existe tal cosa como un cristiano sin iglesia. Nadie puede ser salvo sin la iglesia. Es lo que la iglesia ha enseñado durante siglos. De hecho, ser la iglesia es un sinónimo de ser salvo. No quiero decir que porque alguien esté sentado en un edificio que llamamos coloquialmente iglesia es salvo, pero sí digo que aquel que toma su confianza, la quita de cualquier otro lugar y persona que no sea Cristo y la deposita solo en Él, la palabra le llama pueblo de Dios. Al individuo deja de ser solo y empieza a ser parte de algo con quien Dios se relaciona de forma mucho más especial que con nosotros en lo individual. Y es que Dios ha empezado a ser el Dios de un pueblo que Él ha santificado. A ese cuerpo de santos, a esa conglomeración de redimidos y de salvos que llamamos cuerpo, llamamos iglesia, llamamos edificio, a ellos la Biblia nos enseña a sujetarnos. Es en la asamblea de los redimidos de Dios, es en el conjunto de creyentes en donde yacen las palabras de Cristo y el depósito de Él en decirle a la iglesia: aquí están las llaves del reino, para que ates y desates, para que ejerzas la autoridad, porque eso es un lenguaje judicial judío antiguo, para que ejerzas la autoridad de definir quiénes son de los tuyos y quiénes por su comportamiento no lo son. Ante esta autoridad Pablo se sujeta y nos enseña en su diligencia en llegar a Jerusalén que nosotros también debemos considerar la autoridad de la iglesia por sobre nosotros, porque en ella nosotros encontramos hacer la voluntad de Dios, así como Pablo también lo encontró.
Pero no solo esto, sino que ante los líderes, Pablo es recibido como apóstol del Señor. Por eso los hermanos lo reciben y lo reciben con regocijo. No solo porque es Pablo, no solo porque es un hermano en la fe, sino porque es un apóstol del Señor. Reciben a alguien que sabrán que será útil para ellos. Cuando Pablo le escribe a los romanos, él dice que tiene muchos deseos de ir con ellos para poder afirmar los dones que hay en ellos. Es en el trabajo del pastor, y en este contexto del apóstol Pablo, que pastoralmente se proyecta a la iglesia de esa manera, en que la iglesia reconoce su autoridad también. Y esta precisamente es la belleza de la dinámica de la iglesia en el Nuevo Testamento, en donde el poder no queda centralizado. No es una pirámide que sube hasta la cúspide y se concentra en un solo punto para entonces dominar todo lo que la iglesia diga. Cuando las iglesias precisamente hacen pirámide de su jerarquía, encontramos que el poder puede pervertir al hombre y abusos suceden en las congregaciones, con frases reconocibles, pegajosas hasta eso, para decir a las personas que no se sujetan que deben recordar hacerlo. No hables contra el ungido del Señor. Es una famosa. Pablo ha sido ungido por Dios en cierto sentido, ha sido comandado por el Señor Jesús mismo y por eso es recibido con regocijo y reconocido como una autoridad dentro de la iglesia, pero no para hacer lo que Pablo diga. Si algo nos enseña el resto de este relato es que Pablo, si algo tuvo que hacer, es luchar por mantener la credibilidad de su propio ministerio y su propia autoridad. Pero no fue de todos. Algunos hermanos lo reciben y lo reciben con regocijo, como alguien que tiene autoridad sobre ellos también, y lo honran. El capítulo 13 de Hebreos habla de que debemos honrar y obedecer a aquellos que nos pastorean o nos guían. Y eso hace de nosotros convertirnos en una iglesia sana. Si bien toda la iglesia tiene la autoridad de Cristo para atar y desatar, al mismo tiempo Dios ha levantado de dentro de la iglesia a pastores y diáconos y diaconisas que sirvan como las guías y los líderes de la congregación. Y si líderes y guías bajo el mismo ejemplo de Cristo lo deben demostrar a través del servicio. Es en el acto de servir. El que quiere ser mayor debe ser entre los que está el menor. Mayor es el que está a la mesa, dice Jesús. Pero yo les digo que en el reino de Dios es distinto, es el que sirve más bien. Pablo se ha demostrado a sí mismo ser un gran siervo de la iglesia y honra a aquellos también que sirven juntamente con él. Y la iglesia reconoce esto de Pablo. Pero no solo esto, sino también que Pablo fue a ver a Jacobo y a los ancianos. Y en el siguiente versículo dice que al día siguiente Pablo fue con nosotros, con la delegación, Lucas incluido, para ver a Jacobo y a todos los ancianos. Y todos los ancianos estaban presentes. ¿A cuál Jacobo se refiere aquí? Hemos leído ya que el hermano de Juan, que también se llamaba Jacobo, ha sido decapitado y está en la presencia del Señor para este entonces. Así que ¿a cuál Jacobo puede referirse? Y se recuerda en el capítulo 15 de Hechos, tenemos la introducción de un Jacobo en Jerusalén, al cual es llamado el hermano del Señor. Para sorpresa de muchos, quizá, María no dejó de tener hijos, ni tenía por qué hacerlo tampoco. Y el Evangelio de Marcos y otro evangelio nos cuentan acerca de los hermanos y las hermanas del Señor, uno de los cuales era este Jacobo, del cual hay palabras de altísima reverencia. No solo en las Escrituras, en donde Pablo lo llama columna de la iglesia en la carta a los Gálatas, sino que también es llamado Santiago justo, porque era reconocido, su reputación era de conocimiento general en toda Jerusalén, en los escritos de los historiadores del primer siglo, historiadores que no eran ni siquiera cristianos.
No quiero dejar de lado entonces lo evidente en ese lado, la humildad de Pablo hacia sus líderes. Él va a buscar a los líderes de la iglesia de Jerusalén porque tiene algo que comentarles. Él no espera una alfombra roja, aún así recibe reconocimiento y hay regocijo en su llegada, pero reconoce, Pablo, que los líderes de la iglesia de Jerusalén deben recibir un informe acerca de su ministerio. Por eso en primera parte del verso 19 dice que después de saludarlos, reconocerlos, les empieza a referir lo que ha pasado. ¿Quién comandó esto de Pablo? ¿Dónde el Señor Jesús nos enseñó a dar informes? El acto de Pablo es un acto de humildad para con sus líderes también. Pablo no está por encima de la iglesia, él se sujeta a ella. La iglesia reconoce y lo honra también como una figura de autoridad en la iglesia, al mismo tiempo que él lo hace para los pastores de ese lugar. Los ancianos empiezan a ser la figura post-apostólica de autoridad en la iglesia. Es en la pluralidad de pastores en donde Pablo deposita el dar cuentas acerca de lo que ha hecho. Es a ellos a quien les presenta las cosas que Dios ha hecho a través de su ministerio, dice el texto. Así que hay un acto de Pablo que es un mismo acto que la iglesia, enseñamos, debe hacer para con sus pastores. La iglesia debe reconocer. La iglesia reconoce a los que Dios ha levantado para nuestra edificación. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo la iglesia puede reconocer a los que Dios ha levantado? Precisamente porque ellos han sido colocados por Dios para que a su alrededor, gracias al trabajo de servicio a los demás, el fruto se produzca. ¿Cuál es el fruto que debe verse alrededor de una persona para reconocérsele como pastor? Es el fruto de lo que Pablo habla en Efesios 4, de que Dios ha levantado pastores y maestros, entre otras personas también, apóstoles, profetas, evangelistas, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Es el trabajo fundamental del pastor preparar a la iglesia. No hacer la obra del ministerio, preparar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Uno de los grandes errores es haber confundido ese orden en la iglesia actual, de lo cual la centroamericana es famosa por hacer mal. Hemos volteado el texto y hemos dicho que el pastor es quien hace la obra del ministerio. Y bromeamos inclusive ya con el asunto, en donde pensamos que el pastor es quien abre la iglesia, quien la cierra, quien predica, quien ora, quien canta, quien dirige la cena, quien evangeliza, quien discipula, quien visita, quien aconseja. Y si él lo hace, da la impresión que la iglesia está haciendo algo. Tan es así que le llamamos que ella es la iglesia de, inserte el nombre del pastor, que es el único que hace algo en esa iglesia. Me atrevo a decir que inclusive parte del problema es ese pastor que está ahí. Porque el texto llama a ese pastor a no hacer la obra del ministerio, sino a preparar a los santos para. El ministerio de Pablo es el ministerio de la evangelización, pero al mismo tiempo que él evangeliza, él enseña y se queda años, por ejemplo, en lugares como Éfeso, equipando a los santos ahí, dejando pastores, diciéndoles: yo me voy libre de la sangre de ustedes. ¿Qué frase? Porque no rehusé a enseñarles todo el consejo de Dios, a equiparlos para que les toque a ustedes ahora sí. Hermano y hermana, si usted quiere reconocer a los ancianos de una iglesia, reconózcalos porque al lado de ellos la obra del ministerio sucede, no porque ellos son los únicos que la están haciendo,
sino porque alrededor suyo las personas que se le acercan se encargan del ministerio. Nuevos líderes surgen, nuevos diáconos, nuevas diaconisas, nueva gente deseosa de servir a los demás con su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, sus recursos, o inclusive en la falta de ellos. La iglesia no determina quién es el pastor, la iglesia reconoce quién actúa como pastor para su iglesia. Es un reconocimiento. Y eso es lo que hace Pablo con Jacobo y los ancianos al reconocerlos y sujetarse a ellos. Y este es un acto de humildad también de parte suya, en considerar a la iglesia como autoridad, en verlo ser honrado por quienes lo reciben con regocijo y en reconocer a aquellos que están en posiciones de autoridad sobre nosotros en la iglesia. Así que, ¿cómo está nuestra autoridad ante nuestros líderes? ¿Reconoce usted a los líderes del Betel? ¿Actúan ellos equipando a los santos para la obra del ministerio? ¿Los honra usted con su obediencia? Uno de los aspectos importantes que queremos provocar en la congregación es la de madurar de las viejas prácticas, de esa vieja escuela que muchos de nosotros fuimos mucho tiempo instruidos en ellas, en donde a veces yo le llamo jugar al escondite con el pastor, donde yo dejo de ir a la iglesia, me escondo a ver si me encuentra. Eso no es honrar el liderazgo de la congregación. Hermano y hermana, si yo falto a mi casa, yo aviso. Si soy yo el que estoy haciendo algo que es contrario a lo regular, si hay alguna excepción en mi situación y mi circunstancia, no me quedo esperando a recibir la llamada. Si me agarra tarde para ir a casa, yo aviso a mi esposa. Usted hace lo mismo en casa. Hagamos lo mismo en la iglesia, y creo que esa es una forma en la que usted ayuda y honra a las figuras de autoridad en la congregación. Usted da reporte de su responsabilidad en la congregación como un miembro maduro en la fe. Así que, ¿cómo está su humildad delante de los líderes de la congregación? ¿Pueden los líderes llamarle? No solo pueden, deben. ¿Pueden los líderes estar al tanto de sus circunstancias y situaciones? No solo pueden, deben. Pero hablábamos de transigir. Creo que ambos podemos transigir en comunicarnos acerca de lo que pasa con nuestras vidas y no jugar al escondite. ¿Cómo está nuestra humildad delante de nuestros líderes? En el verso 19, en el resto del verso, hay una frase que puede ser tomada muy rápido. Cuando Pablo está dando este reporte a los ancianos de las cosas, una por una, o sea, detalladamente, él no habla de lo que él hizo. ¿Sí se da cuenta? El reporte es este: vean lo que Dios ha hecho. Así que mi pregunta en segunda instancia, ya no con los líderes, pero ¿cómo está nuestra humildad? ¿Cómo podemos medir nuestra humildad ante Dios? Las cosas que Dios ha hecho es una forma de Pablo de desviar la gloria a aquel que la merece realmente. Y lo hemos hablado especialmente al principio del culto, de que solo nuestro Dios merece ser alabado por toda su creación. Las cosas que Dios ha hecho significa que Pablo no ha logrado nada bajo su propio nombre. Significa que él no merece el reconocimiento de lo que se haya logrado, sea mucho o sea poco. El trabajo en el Señor significa la gloria solamente le pertenece al Señor. ¿Cómo vives tu vida entonces? ¿Quién se lleva la gloria de lo que sucede a tu alrededor? ¿Has podido graduarte? Quizá del colegio, quizá de la universidad, quizá de algún técnico. ¿Te has certificado en alguna profesión, en alguna ocupación o algo te han reconocido académicamente? ¿Le has dado verdaderamente la gloria a Dios? ¿O fue porque eras muy carga? Si alguien recibe el informe de cómo fue tu vida académica,
¿Dirías las cosas que Dios ha hecho en tu vida académica o dirías solamente lo que lograste? En la forma en la que comunicamos inclusive lo que hemos conseguido o en lo que hemos emprendido, habla mucho de dónde está nuestra humildad. El mundo vive acostumbrado a buscar su propia gloria, a que todo lo que hacemos va bajo nuestro nombre. No hay otra forma de evaluar a las personas cuando piden trabajo, sino es preguntándoles lo que esas personas han logrado y que ese currículum esté lleno de logros personales. Pero ¿realmente ha sido todo por nuestra gran fuerza y nuestra gran capacidad? ¿Merecemos la gloria de donde estamos? Este mundo es antagónico a Dios, porque desde Génesis 3 y desde el pecado del enemigo se ha estado buscando robar de la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado ofreciéndole la gloria de todo el mundo si solamente postrado adorase al enemigo. Pero el primer mandamiento nos recuerda, y el más grande de todos, que nuestro Dios y solo a Él amamos y adoramos. Pero se dice muy fácil. ¿Quieres darle la gloria a Dios? Te digo primero cómo no hacerlo. Darle la gloria a Dios no es simplemente decir gloria a Dios. Darle la gloria a Dios no es un conjuro donde, no, es que para gloria de Dios. Darle la gloria a Dios es realmente reconocer de que somos polvo glorificado. Es reconocer nuestra limitación absoluta delante de un Dios que todo lo merece, que todo lo puede, que realmente todo lo sabe. Cuán vanos nos convertimos en nuestro razonamiento, que creemos que lo sabemos todo. ¿Cuánto porcentaje del conocimiento total cree usted que tiene? Póngale un número, póngale un porcentaje a eso. De todo el conocimiento posible, del 100% de todo lo que hay que saber, ¿cuánto sabe usted? Y de todo el conocimiento y todo lo que hay por saber, ¿cuánto sabe solo usted y que nadie más lo sepa? ¿Cuánto de ese conocimiento es exclusivo suyo? Y aún más pequeño deberá ser ese porcentaje. Así que, ¿qué nos creemos? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Por qué nos envanecemos? Pablo no dio cátedra de sus propias capacidades, él desvió la gloria a Dios. ¿Cómo está tu humildad ante Dios? ¿Lo reconoces en todo lo que tienes? ¿En todo lo que sucede a tu alrededor? ¿En lo bueno y en lo malo? La semana pasada lo cantábamos. Te daré gloria por lo que me das y por lo que no me das, ¿no? ¿Cómo está nuestra humildad ante Dios? Y finalmente, el resto de los versos del 20 al 26, ¿cómo está nuestra humildad ante nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestra humildad ante nuestros hermanos? El problema que tiene Pablo aquí es uno muy interesante. La gente está murmurando en contra de él, está mintiendo, diciendo que él está enseñando que nadie debe vivir bajo la ley de Moisés en lo absoluto, que más bien quienes tienen por conciencia hacer eso deben arrepentirse de eso, en otras palabras. Ahí le dicen, mira qué bendición, hay muchísimos judíos, desde que te fuiste el panorama cambió, ahora hay un montón de judíos que han creído, ya no estamos corriendo por persecución, somos tantos, estamos logrando ganar la batalla. Hay un problema nada más, se dice que enseñas en contra de Moisés, así que te estaban esperando porque quieren increparte.
sabían que venías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Verso 22. Los ancianos toman la iniciativa y le advierten entonces a Pablo: necesitamos, en realidad no lo dejan solo, necesitamos planear algo. Y lo que le piden a Pablo, sin usar esas palabras, creo que es apelar precisamente a la humildad de él. Haz esto, le dicen los ancianos de Jerusalén, que te decimos. Toma cuatro hombres que han hecho un voto, purifícate con ellos y patrocínalos. El voto del que se refiere aquí posiblemente es el mismo que tenemos en el capítulo 18. Cuando Pablo se purifica también y se habla acerca de rasurarse la cabeza. Sin embargo, ¿a qué voto se refiere? No lo expresa con ese nombre, pero lo más común y similar que tenemos en la Escritura es en Números capítulo 6, básicamente casi que todo el capítulo, versos 1 al 21. Y es el famoso voto nazareo, que no debe confundirse con Nazaret, no tiene nada que ver. El voto del nazir o del nazareo es el mismo voto que usted habrá visto y habrá leído en Sansón. Y por eso todo el tema de rasurarse la cabeza y lo demás. El voto nazareo es un voto de consagración. La consagración es apartar algo para un propósito de uso exclusivo para Dios, para el propósito de Dios en algo. Es no hacer otra cosa que no sea lo que Dios ha pedido que hagas. Por eso este voto era muy común entre los levitas. Y este voto implicaba entre los rituales dejarse el pelo crecer para que al final del voto, absteniéndose de tomar sidra, absteniéndose de tocar cadáveres, etcétera, etcétera, varias cosas específicas, al final de ese voto el pelo fuera rasurado y entregado como parte de la ofrenda que se quemaba, como símbolo de me he sujetado por completo durante todo este tiempo, mi cuerpo lo expresa en lo largo del pelo y aquí está como parte de la ofrenda. Así que por eso es que habla de rasurarse, de patrocinarse, ¿cómo es que dice ahí? Pagar los gastos para que se rasuren la cabeza. No es que tenían mucho tiempo de no ir al barbero, sino hablaba de este voto. El plan es verso 24 al final. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Inmediatamente aquí tenemos una tensión de lo que tenemos por conocimiento de Pablo y esta frase. ¿Acaso Pablo no es libre de la ley? ¿Acaso no lo leímos en 1 Corintios 9? Pablo ha transicionado, ha pasado de la ley a la gracia. Él entiende que no es necesario más pagar con rituales nuestra relación con Dios, que en Cristo hemos sido acercados, que el velo del templo ha sido roto, que podemos ser atrevidos en orar directamente a Dios, en llegar a su presencia sin ningún otro mediador ni medio ritualista. No obstante, Pablo mismo lo expresa en la carta de 1 Corintios 9, como lo leímos: yo me hago judío por amor a ellos, yo me hago gentil por amor a ellos, o sea, yo me ajusto a aquello que por conciencia ellos no pueden abandonar o no quieren abandonar, que yo no tengo problema si lo hacen, ni tampoco tengo problema en hacerlo con tal de no perderlos por el Evangelio. Y a eso me refiero yo cuando hablo de transigir. El patrocinio y el voto nazareo de esos 4 hombres y la propia purificación de Pablo, él también tenía que purificarse para poder ser el patrocinador de ellos. El sujetarse a todo esto es una forma en la que, entiendo yo desde el texto, Pablo quiere no preservar su reputación como de sí mismo, como el honor de ser Pablo el apóstol. Él quiere preservar la credibilidad de ser un mensajero aprobado por Dios ante personas que están lastimando su credibilidad como testigo de Dios.
para Pablo seguir siendo un testigo oficial de Cristo es tan fundamental que si tiene que pagarle a 4 hombres para que se rasuren la cabeza y cumplan el ritual nazareo, no solo lo hará, sino que lo hará con gusto. Dicen los ancianos, así van a saber de que tú no estás hablando en contra, de que no estás diciendo mentiras. La estrategia no fue vámonos tú a tú a argumentar con pruebas. Debatamos teológicamente si yo creo esto o no. La actitud de Pablo fue ir en humildad y transigir algo que él no haría si no se lo piden, para poder mostrar que él no está enseñando en contra de la ley. No solo esto sucede, sino que los mismos ancianos reconocen que ellos mismos han transigido de sus propias prácticas y han reconocido la libertad de los gentiles. Y en el verso 25 dice: a los gentiles que han creído les hemos escrito que lo que se acordó en el capítulo 15 de Hechos, en el concilio de Jerusalén, eso es lo que se mantiene, que se abstengan solamente de lo sacrificado de los ídolos, de sangre, de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Así que los gentiles mismos son reconocidos en su libertad, pero a Pablo le piden distinto porque él es judío y está en Jerusalén y se le acusa de mentiras. Así que la demostración o la refutación que los ancianos planean con Pablo es una contundente. Una persona que dice hablar contra Moisés de esa manera no podría estar purificándose en el templo con nosotros. Por eso en el verso 26 tenemos esto. Pablo toma consigo a los hombres y al día siguiente se purifica con ellos. Va al templo y notifica la terminación de los días de purificación para poder adorar con ellos públicamente. Todos los judíos iban a estar ahí, no había que llamar a nadie. El acto de Pablo iba a hablar por sí mismos. Veremos en el siguiente sermón si lo logra o no. Si algo pasa, les adelanto que sí. Bastante dramático, por cierto. Pero creo que esta lección puede ayudarnos a entender esto. Hermanos, la gente que usted tiene al lado ahorita es diferente a usted. Las iglesias que tenemos a nuestro lado son diferentes a nosotros. Inclusive dentro de nuestra denominación tenemos gente muy distinta a nosotros. El trabajo de nosotros no es cortarlos con tijera para que se parezcan a nosotros o rechazarlos, porque eso no lo podremos lograr. Es necesario comprender que somos diferentes y que somos libres para que cada uno actúe según su conciencia. Déjeme sacarlo de Hechos en 2 ocasiones y con eso terminamos. La primera vez en Romanos 14, para cerrar este punto de la libertad. Y posteriormente en otro lugar y terminamos. Si nosotros no comprendemos la libertad de conciencia cristiana en lo que no es esencial, hermano y hermano, usted va a vivir una vida cristiana muy legalista y muy frustrada. Porque si todos los cristianos tienen que parecerse a usted, con todo respeto, qué aburrido. Y usted, créame, no quiere parecerse a mí. Vivian Soto, afírmelo con contundencia. Es en la diversidad de la fe cristiana que encontramos estas palabras de Pablo, verso 4 de Romanos 14. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Verso 12. De modo que cada uno de nosotros
dará a Dios cuenta de sí mismo. No hacemos nada. Pablo no hace nada diciéndoles, no, hermanos, yo ya me abstuve de eso. Sí, yo nací judío, pero en Cristo hay una libertad. Venga, lo invito a esta libertad, absténgase de todo eso. El voto nazareo, ni Sansón pudo, así que no se preocupe. No, Pablo reconoce que esa es su conciencia y él prefiere comprender la diferencia, que haríamos bien nosotros en emularlo, al mismo tiempo que él hace transigir su comodidad. ¿A favor de qué? A favor de mostrarse humilde para refutar las acusaciones y colocarse como un testigo fiel que agrada al Señor y le sirve predicando un evangelio que tiene entonces credibilidad. ¿Debemos ser humildes? Usted me dirá, sí, amén. Pablo nos enseña humildad en este pasaje, sí, amén. Pero si un pasaje nos recuerda de la humildad que sobrepasó toda forma concebible de humildad, lo tenemos ahí en el Señor. Y leo para ustedes, para terminar, este pasaje en Filipenses 2, si quiere lo busca conmigo. Filipenses 2. Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Se le conoce a este pasaje como el himno de Cristo, o el Carmen Christi. El mismo Pablo que hablaba de libertad y demás es el mismo que también nos escribe de que haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este pasaje de Pablo nos llama a la humildad de sujetarnos, así como Cristo mismo se sujetó a obediencia de su Padre, a darle solo la gloria de Él, porque como lo dice el texto, Jesús es exaltado para gloria de Dios Padre, y demostrarnos en su ejemplo del humillarse a sí mismo, la humildad necesaria que en la obediencia demostramos para entonces lograr ser testigos fieles de Jesús. ¿Quieres ser un testigo fiel de Jesús? Necesitas exudar humildad. La mayor de todas la tuvo el Señor Jesús. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Oramos. Padre, tu Hijo se humilló obedeciéndote, haciéndose hombre, recibiendo cuerpo humano, limitándose al cuerpo humano, aún estando en su gloria, no la estimó como mayor que este acto de humillación que significó nuestra redención. Cuán grande humildad hay en Cristo, que siendo Dios se sujetó a este cuerpo limitado como el de nosotros, que compartiendo tu gloria prefirió despojarse de ella para morir en una cruz a favor de aquellos que estábamos perdidos. Qué humildad hay en Él, de que no se exaltó a sí mismo, se humilló a sí mismo, y tú lo exaltaste, para que aprendamos nosotros que tú eres quien exalta al humilde. Que la humildad, Señor, sea característica nuestra, así como Pablo la mostró. Que estemos dispuestos a transigir en aquello que, aunque rompe nuestra comodidad y es disruptiva a lo que estamos acostumbrados en ocasiones, podemos transigirla
por el bien mayor de mostrarnos humildes y así testigos fieles de Jesucristo. No nos permitas crecer en orgullo, ni que todo se haga a nuestra manera y a nuestra forma, sino encontrar que debemos comprender al hermano que está a nuestro lado y mostrarnos humildes a nuestros líderes, a Dios mismo y a los hermanos con quienes convivimos, para que la gloria sea solamente tuya y otros vean que tú verdaderamente has venido en la persona de Jesús y que en Él somos nuevas personas. Que la gloria sea para ti, por el poder de tu Espíritu y en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga.